En Génesis 1 vemos el poder creador de Dios en medio de la creación. Él no solo crea, sino que también comprueba que todo era bueno. Pero hay un detalle que podemos pasar por alto por hacer una lectura superficial del texto cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y son unas preguntas. ¿Cuándo esas aguas fueron creadas? ¿Por qué estaban presentes en medio de ese caos que había en el principio? Hoy en Teologizando hablaremos de las aguas del caos en el texto bíblico. Al ver el mar y las aguas en la Biblia, normalmente pensamos en la concepción natural del término, o sea, pensamos en algún gran cuerpo de agua ordinario. Sin embargo, el hecho de que en Génesis 1 esas aguas ya estaban ahí en el momento de la creación, nos hace ver que el texto quiere que veamos una realidad que no está escrita. Y examinando un poco más adelante, entenderemos que estamos ante un símbolo. Y con el propio texto comprenderemos el sentido de ese símbolo. Génesis 6 habla de un diluvio, o sea, de una gran cantidad de agua que llenó la tierra. Y esta agua tenía una fuerza destructora y devastadora. Lo más interesante es que el agua no procedía de una lluvia ordinaria. El texto dice que las aguas salieron del abismo y de las ventanas del cielo. Pero, ¿cómo esas aguas llegaron hasta el cielo? Pues para saber la respuesta tenemos que regresar a Génesis 1. En el segundo día de la creación no había separación entre las aguas y la tierra. Pero Dios, para poner orden al caos, puso el cielo entre las aguas para dividirlas. De modo que unas aguas quedaron sobre el cielo y las otras en la tierra. De igual forma, las aguas terrestres retrocedieron hasta que se separó la tierra del mar. O sea, las fuerzas del caos y la destrucción habían quedado contenidas por el poder de Dios. Por eso, luego de que las aguas fueran contenidas, la creación pudo continuar. Lo que no nos esperamos en el texto es que luego esas aguas del caos serían liberadas en otras ocasiones y que esas aguas permanecerían siendo una constante al margen del pueblo de Israel. Examinemos el texto bíblico entonces para ver cómo el mar juega un papel importante en la cosmovisión bíblica. Vamos a entrar al relato del diluvio, porque sin lugar a dudas, ahí es donde debemos mirar primero para entender de qué se trata esto. Es interesante porque lo que vemos en el relato es un proceso de destrucción de la tierra gracias a la fuerza de las aguas caóticas al servicio de Dios, retornando a la tierra casi al mismo estado de Génesis 1:2. En el diluvio, otra vez las aguas cubrieron el firmamento, pues tanto las aguas que estaban sobre el cielo como las que estaban debajo de la tierra habían ocupado ahora la tierra seca. Lo que es interesante es que lo que hizo retroceder las aguas fue un viento de parte de Dios, lo que nos muestra sin ninguna duda la obra del Espíritu de Dios que se paseaba también sobre las aguas en el principio. Luego de la acción del viento, las aguas volvieron a su lugar y la tierra fue restaurada. Pero en esta ocasión, a diferencia de en Génesis 1, la restauración se produjo con lo que había quedado protegido en el arca. De modo que el arca fue un medio de salvación en medio de las aguas del caos. Otro relato en el que vemos el mar como fuerza caótica fue lo que atravesó el pueblo de Israel justamente antes de salir al desierto. En ese relato, el pueblo había escapado de su servidumbre. Sin embargo, en su camino a ir a adorar al Dios de sus antepasados, se encontraron con dos problemas. Primero, tras de ellos venía Faraón y su ejército,
pues los egipcios se habían arrepentido de dejarlos ir. Pero frente a ellos se encontraba un peligro aún mayor: las aguas del caos. Y es interesante que lo que hizo que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco en medio del mar, al igual que en el relato de la creación y del diluvio, fue un fuerte viento. Ese viento hizo que el mar se retirara. Nuevamente, Dios mostró su dominio frente a las aguas del caos. Y algo muy parecido sucedió con un profeta que no era muy apreciado en el tiempo de Jesús, que fue el profeta Jonás. Este fue comisionado por Dios para ir a Nínive a llevar su mensaje. Para llegar a Nínive no existía una ruta marítima, pues desde Israel hasta Nínive se llegaba caminando por tierra. Pero Jonás prefirió salir a las aguas en lugar de ir a Nínive, que era donde debía ir. Y Jonás encontró en esas aguas lo que se suponía que había allí: caos. Por eso se desató una tempestad en el mar. Y por un momento quizás Jonás creyó que aquel caos sería una vía de escape para no hacer la voluntad de Dios. Pero unos extranjeros inocentes estaban sufriendo también las consecuencias del caos del mar. Por eso, la mejor manera para que aquellos extranjeros no sufrieran, pero que el caos de las aguas se calmara, era lanzar a Jonás al mar. Y eso mismo fue lo que hizo Jonás. De seguro, algunos de los monstruos marinos que habitaban en las caóticas aguas se encargarían de él. Pero, según el relato en otros pasajes del Antiguo Testamento, aún esos monstruos marinos están sometidos al poder de Dios. Por eso, uno de esos monstruos fue el arca que Dios usó para preservar la vida de Jonás, para que llegara nuevamente a tierra seca a cumplir la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios le había mandado. Y esto no termina aquí, porque en el Nuevo Testamento Jesús también mostró su poder ante las aguas del caos. De hecho, precisamente eso vemos en los evangelios cuando Jesús caminó sobre las aguas, pues aquella caminata se produjo en medio de la actividad caótica. Si recuerdan, había vientos, había tempestad, y en medio de ese caos Jesús estaba caminando sobre el mar, al igual que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, al igual que el Espíritu de Dios detuvo las aguas en el diluvio, al igual que ese mismo Espíritu hizo que el mar retrocediera. Y en otro momento Jesús estaba en el mar con sus discípulos en una barca y se desató el caos. Nada raro, ¿verdad? Cosa que ya hemos visto normalmente que pasa en el mar. Y esa vez Jesús mostró su poder ante el caos cuando mandó a la tempestad a calmarse. Al igual que Dios en el Antiguo Testamento, Jesús también tiene poder sobre el caos. Por eso es grande la siguiente expresión de los discípulos: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Luego, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, desde el mar aparece una bestia blasfema. Otra vez, una criatura caótica sale del mar. Pero esta bestia recibió la autoridad de Dios, no solo para blasfemar contra Dios, sino también contra sus santos y hacerles la guerra. Pero, al igual que Jesús comió un pescado con sus discípulos frente al mar luego de la resurrección, el Cordero también vencerá esta bestia caótica. Pero al final de Apocalipsis hay una promesa que podemos malentender por no haber comprendido qué significan las aguas del caos en el texto bíblico. En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá mar. O sea, ese caos que de vez en cuando atenta contra los suyos ya no existirá jamás.
a pesar de esa promesa futura, día a día en la actualidad luchamos contra las aguas del caos. A veces sentimos que hay alguna fuerza externa que nos hace la guerra. En ese sentido, debemos recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra un reino de las tinieblas que se nos opone. Sin embargo, mientras llega el día en que venzamos en esta carrera, podemos estar confiados de que le servimos a un Dios que pone en orden a las aguas caóticas y que tiene autoridad tanto sobre el viento como sobre el mar.